7 llamados que nos hace el Señor. Y comenzamos leyendo la palabra del Señor, donde el versículo 9 dice que Jesús iba pasando por cierto lugar y vio a un hombre llamado Mateo, ¿sí?, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y en el versículo 13 dice el Señor que Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces, al igual que Leví, que es el mismo Mateo, nosotros estábamos en nuestros quehaceres del pecado, nuestra vida independiente. Pero un día también pasó el Señor. Nos hablaron de su palabra y si alguien quiere ser salvo, Él es el Salvador. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Vengan, que si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, les serán emblanquecidos. Él es el que perdona los pecados. Y nosotros creímos. Nos arrepentimos. Dimos media vuelta. Cambiamos nuestra manera de pensar y por tanto cambió también nuestra manera de vivir. Sentimos dolor por haber ofendido a nuestro Dios e hicimos un firme propósito de no volver a pecar, de no seguir esa vida de pecado. Amén, mis hermanos. Entonces, el primer llamado que el Señor le hace al hombre es al arrepentimiento. Y ese llamado es para todos los pecadores. En otras palabras, para todos los hombres. Puesto que Pablo dice en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el llamado es para todos los hombres. Amén. Porque todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y con el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Por cuanto todos pecaron. De manera que ese llamado que el Señor le hizo a Leví y a Mateo también fue para nosotros. Algunos ya hace muchos años, otros pocos años, pero lo cierto es que el mismo evento ha sucedido en todos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Asimismo, el llamado que hizo a Felipe, que está en Juan 1:43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Jesús es el Salvador. Seguir a Jesús es seguir al Salvador. Y para seguir al Salvador hay que arrepentirse. Simplemente cambiar de vida, cambiar de dirección. Alabanzas al Señor Jesús. El segundo llamado es a la separación. Dice en Mateo capítulo 8, verso 22. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mire que aquí ya hay una diferencia. Llama a un hombre a seguirle. ¿De dónde lo saca? De un grupo que dice que está muerto. Entonces, nosotros también estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos viviendo una vida de pecado. Pero entonces, deja que los demás sigan su vida de pecado. Pero tú
sígueme a mí. Nosotros debemos seguir al Señor. Amén. ¿Por qué debemos seguirlo? Porque Él nos dio vida a nosotros. Entonces, hay diferencia entre los que están muertos y los que ya estamos vivos. Porque la Biblia dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero ya no estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, no podemos seguir esa vida con ellos. Amén. Ya la comunión entre la luz y las tinieblas ya no está. Tampoco nosotros podemos enrolarnos nuevamente en esa vida de pecado. Porque si estamos vivos no podemos estar muertos. O estamos vivos o estamos muertos. Pero el Señor ya nos dio vida. Entonces nosotros estamos entre los vivos. Entonces hay que separar hechos. Hay diferencia entre los que están muertos en pecado y los que estamos vivos para Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, ese es un llamado a la separación. A la separación. Porque ya no somos los mismos. Ya no somos iguales. Ya somos distintos. Ya no pertenecemos al mismo grupo. Ya el Señor nos sacó de ese grupo. Eso llama separación. Por eso Pablo dijo, para que los hombres salgan de la... el Señor Jesús le dijo a Pablo, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás a Dios. Entonces, antes estábamos bajo la potestad de Él, bajo el dominio de Él. Pero ahora Él, el Señor Jesucristo, nos sacó de allí. Antes vivíamos en tinieblas y ahora vivimos en luz. Y el imperativo para los que vivimos en luz, para nosotros es vivir como hijos de luz. Alabanzas al Señor. Entonces es un principio de separación. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O en qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Sí ve que hay una separación? Y eso nosotros, naturalmente nos toca ¿qué? Aplicarlo diligentemente en nuestras vidas. El tercer punto, el tercer llamado es a la renuncia personal. Renuncia. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, renuncia a nuestra propia vida, a nuestros propios intereses. Y para esa renuncia hay que sacrificarse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro ego, nuestro yo. Yo quiero, yo soy, yo hago esto y lo otro. ¿Sí? Pero Pablo dijo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Entonces ahora los intereses principales son los del Señor. ¿Por qué? Porque Él te compró, porque Él me compró con su sangre preciosa. Entonces, renuncio porque mi naturaleza siempre está pidiéndome cosas. Por eso hay que crucificar la carne con sus deseos y pasiones, dice Pablo.
hay que crucificarlo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Entonces, el interés prioritario, Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, hay que renunciar no solo al pecado, sino a todas aquellas cosas que nos impiden o que están por encima de los intereses de Dios. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si yo me pongo solamente trabaje y las cosas de Dios nada, ¿qué va a pasar? Pueda que haga plata, pero termina ¿qué? Vacío. Pan sin Dios. Y eso no solo trabajar, lo mismo sucede muchas veces los muchachos dedican, estudia, y se llenaron de filosofía y acabaron con la vida cristiana. Se llenan de títulos, pero de Dios a un rincón. Y cuando el Señor venga, el alma vacía. Se perdió todo. Porque todo aquello que miramos es temporal, es pasajero, es efímero y tarde o temprano va a terminar. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces la renuncia a todo aquello que me impide a mí una real comunión con mi Dios, así me produzca plata. Porque nosotros en Cristo es que estamos completos. Alabanzas al Señor. El tercer llamado, el cuarto llamado a la consagración. Mateo 19:21 dice que un joven llegó ante Jesús y dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ser perfecto. En otras palabras, si quieres tener una vida de consagración. Resulta que el hombre tenía su mente, todo su interés puesto en las riquezas. Pero consagración, nada. ¿Verdad? Perfectos, mis ojos pondré en ¿quiénes? En los fieles de la tierra para que estén conmigo. Entonces, la consagración, la dedicación al Señor es importante. Y mire que uno se dedica al Señor con todo lo que tiene. Hay por allí un testimonio de alguien que iban a bautizar a un señor, a un joven, ya un señor, y entonces tenía la cartera o la billetera en el bolsillo. Mire, joven, hermano, se le va a mojar la billetera. No es que
yo me voy a dedicar al Señor es con todo, con mi billetera también. Es decir, con todo lo que tiene. Y eso es lo que hemos hecho muchos, ¿no? Nos dedicamos al Señor con todo. ¿Sí? Entonces, una dedicación al Señor es importante. Es importante. Hay que consagrarnos, dedicarnos. No solo nuestra vida, sino en lo posible la vida de nuestra familia, de nuestra casa. Dijo Josué, escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa nos dedicamos al servicio del Señor. ¿Sí? Entonces, ese llamado nos hace el Señor. Una vida de perfección delante de Él. Esa es la consagración. Pero el joven triste, dice que oyendo esas cosas se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, su Dios era sus posesiones. Y como él, hay muchos hoy en día que prefieren quedarse con las posesiones antes que dedicarle su vida a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos breve. Tenemos poco tiempo. El quinto llamado, a la imitación del Señor. Porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Y en cierta ocasión les explicaba que en el lugar donde lo llamó por primera vez a los cristianos, a los evangélicos, a los seguidores de Cristo, y los llamó cristianos, fue como un peyorativo, porque eso significaba pequeños cristos. Eso significaba pequeños cristos. Se los llamó cristianos por primera vez. Entonces, nosotros realmente somos esos pequeños cristos. Porque cada uno de nosotros, los que realmente nos hemos convertido al Señor, dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿qué? De Cristo estamos revestidos. Y estamos revestidos de Cristo primero para dar testimonio aquí, o más bien segundo, para dar testimonio, para mostrar a Cristo. Y en primer lugar, para poder entrar a la presencia del Señor, porque cuando nos presentamos delante del Señor, Dios no ve a un pecador como segunda arboleda. Dios ve en mí es al Señor Jesucristo, porque Él es el que nos cubre. Amén. Porque nosotros de por sí somos indignos. Pero Dios ve en Cristo, ve a nosotros, o en Cristo nos ve a nosotros allí. Por eso Él se presentó por nosotros, ofreció el sacrificio. Amén. De allí que es importante nosotros tener eso claro en nuestras vidas. Porque no hay nadie, y como lo dice en Job, ni aun las estrellas son limpias delante del Señor, cuanto menos nosotros que somos hombres pecadores. Pero por la gracia de Dios podemos entrar con confianza al trono de la gracia. Sacamos gracia y esa la podemos exhibir al mundo. Ellos pueden ver
en nosotros ese amor de Dios, ese Cristo que es el Salvador. Por eso nuestro testimonio es de vital y trascendental importancia para llevar el mensaje del Evangelio. Amén, mis hermanos. Entonces hay que imitarlo a Él. Ese es un llamado. Leemos en Juan capítulo 13, versos 15 y hasta el 17. Dice, porque ejemplo os he dejado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es un desafío, ¿sí o no? Por eso hay que ser muy intuitivo, puedo decirlo, cuando se presentan situaciones. Decir, bueno, ¿qué haría Cristo en este caso? Preguntarle. Y como nosotros tenemos al Señor en nuestros corazones, la respuesta vendrá. Porque Él pondrá en nuestros pensamientos, así no sea una forma audible, pero Él pone en nosotros el pensamiento. Lo que hay que hacer es esto. Ahí está la respuesta. Dice, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, hermano. Dice el Señor, alguien me está siguiendo. Y eso tenemos que ser nosotros. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces hay que imitar en todo al Señor, en lo que nos sea posible, porque ese es un llamado que Él nos hace, a que le imitemos. Y si realmente lo imitamos, vamos a dar un buen testimonio. Porque Él dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Nadie. Y si nosotros estamos imitando al Señor, ¿quién nos puede también acusar a nosotros de pecado? ¿Sí me entiende? Hay que imitarlo entonces, para que tengamos también esa libertad. ¿Qué pasó? No, tiene que estar cargado. Algo raro. Bueno, sexto, el llamado al servicio. Mateo capítulo 4, versos 19 y 20. Desde el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Es decir, ven que voy a cambiar tu profesión. Los voy a capacitar, porque dice lo haré. Los voy a capacitar para que cumplan otra tarea. Hagan otra labor. Pescadores de hombres. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia, y entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Y son esos hombres que salieron ¿a qué? A predicar con el Señor. Aprendieron de Él. Dios, Señor,
les dio comisiones nacionales y finalmente les dijo a ellos mismos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. Y esa es la gran comisión que tenemos todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor, primero a la salvación y en segundo lugar también aquí al servicio. Por eso, lo de predicar el evangelio, lo de compartir la palabra, no es opcional, es un mandamiento del Señor para todos nosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. 7, vamos un poquito rápido, ya terminando, el llamado a estar preparados. Porque aquí no tenemos vida permanente, vamos de paso. Verso 20, Mateo 24, 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, vosotros estad preparados, dice el verso 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Eso no solamente es para un pastor o para un líder, es para todos. Hay que estar preparados, mis hermanos, porque vamos de paso. Mire que en Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto. Y finalmente termina diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Ese era el anhelo. Entonces hay que estar preparados porque qué tal que Él venga y tengamos que huir de Él avergonzados por no estar debidamente preparados. Yo recuerdo que hace unos días estaba por aquí, alguien vino, un hermano y dijo, necesitamos una psicóloga. ¿No hay allí en la iglesia? Necesitamos enfermeras, están necesitando enfermeras. ¿Hay? Bueno. Son oportunidades que se presentan, pero ¿y la persona no está preparada? No puede aprovecharlo. Y ahí hay una cierta ligera ventaja, porque si no hace una cosa, hace otra. Pero aquí en las cuestiones eternas, o se va para el cielo, o qué. Complicado, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, es importante no solo entender la importancia de estar preparado, sino también hay que entender las consecuencias de nuestra negligencia y descuido al no prepararnos. Porque también eso está escrito en la palabra de Dios. Dice, hay que estar preparado, pero si tú no estás preparado, los versículos 48 al 51 también ahí nos muestra cuáles son las consecuencias. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será ¿qué? El lloro
y el crujir de dientes. Entonces, hay bendición en atender al llamado a estar preparado, pero también nos pone de presente que hay consecuencias si nosotros no nos preparamos. Amén. Y aquí tengo otra cita bíblica que está en Mateo 25. Verso 10 dice: pero mientras ellas iban, hablando de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, dice, pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué? El aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y la puerta, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Entonces, hay bendición si nos preparamos, pero hay consecuencias también si somos descuidados y negligentes en prepararnos adecuadamente. En conclusión, día de hoy nosotros los que hemos respondido al llamado a la salvación por la gracia del Señor, ¿sí?, tenemos ese gran desafío de estar siempre preparados, ¿sí? ¿Por qué? También debemos estar separados del mundo y sus placeres. De igual manera, estar muy conscientes de las cosas que nos impiden nuestra consagración y comunión con nuestro Dios. Prestar mucha atención, hermanos, mucha atención a las enseñanzas dadas por el Señor. Mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque hoy la apostasía está de moda. ¿Ya? La apostasía de la gente que se vuelve de este mandamiento, de esta fe que hemos predicado. Hay mucha gente que han predicado desde estos púlpitos y hoy ya están por otro lado. ¿Sí me entiendes? Entonces debemos mantenernos firmes, mis hermanos, en esa enseñanza que hemos recibido. Amén. Porque la apostasía está de moda hoy en día, aún entre nuestros conocidos. Estemos muy atentos a las enseñanzas dadas por el Señor, a ese mandamiento, no sea que nos deslicemos. Finalmente, servir al Señor con diligencia hasta que Él venga. Prepararnos y servir, haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro. Porque de esta manera estamos no solamente atesorando franca entrada al reino de los cielos, sino que podremos llevar nuestras manos llenos de fruto para la gloria y la honra del Señor. Amén y amén.